Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la última prédica de esta serie denominada Ciertas promesas del Señor. Ciertas promesas del Señor. Y permítanme hacer un recuento total de esta serie, ¿ya? Que inició cuando tratamos la promesa realizada al profeta Isaías, contenida en el capítulo 41, versículo 10, que dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo vimos esto porque así es, como una promesa general para quienes trabajan para el Altísimo. Quienes, escuche ya, no somos de fierro, y en medio de nuestra vida en este mundo vamos a tener miedos, contrariedades mil, pero que nos debe quedar sumamente claro que Él, el Altísimo, es con nosotros y que no nos va a dejar luchar solos. De hecho, nunca ha sido fácil vivir para la gloria y la honra del Señor, pues muy articuladamente nuestro enemigo espiritual nos ataca y tiene por aliado nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y esto ha sido así en todas las épocas de la humanidad. Fue así, por ejemplo, antes del diluvio. Las cosas se dieron de tal manera que los setitas, que aprendieron de parte de su patriarca a darle gloria y honra al Altísimo, eso está en Génesis capítulo 4, versículo 26, según cálculos de algunos estudiosos, ya un poquito más allá de 1500 años después, solo quedaba Noé como digno adorador en espíritu y en verdad, por tanto, catalogado como varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Y esta historia se repite luego del diluvio con los patriarcas, con la congregación de Israel, lo mismo con los apóstoles, la iglesia primitiva, y así llega esta situación hasta todos los que nos relacionamos en adorar al santo nombre. Ningún adorador del Altísimo es de fierro. Sufrimos miedos, angustias, pesares mil. Tenemos deseos que pueden ser usados para apartarnos del camino glorioso, y es difícil resistir, pero no imposible, pues Cristo por nosotros y en nosotros. La historia se repite, y se seguirá repitiendo hasta que el Señor venga por nosotros. Miedos, angustias, deseos, todas estas cosas manipuladas psicológicamente por nuestro enemigo espiritual para llevarnos lejos de la voluntad del Altísimo. Situaciones que conviven con nosotros, el sistema pecaminoso, y en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo yo. Y en todo perdónenme la expresión, desmadre, surge el fulgor divino mediante sus promesas, de las cuales, hermanos míos, hemos estado estudiando distinguidamente, algunas descritas en el Evangelio de nuestro hermano Juan, específicamente en los capítulos 16 y 14, que radican en lo mismo, ¿ya? Dios involucrado como un torreón defensivo y espada victoriosa mediante el regalo divino que nos dio, la virtud de Cristo, Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, Dios como torreón para defendernos y como guerrero magistral, ¿ya? Mediante su propia tutela educativa en la persona divina del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26.
un manual perfecto, la Biblia para educarnos, según de Timoteo 3, del 16 al 17, ejemplos para imitar, para que sepamos que sí es posible vencer, pero imitando a Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Y esto, hermanos míos, es un recuerdo. Esta es la introducción. Ahora, antes de entrar al cuerpo de la enseñanza que corresponde el día de hoy con que cerramos esta serie, vayamos al Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 14. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 14. Versículo del 26 al 27. ¿Lo tenemos? Puesto de pie, por favor. El Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo del 26 al 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todo junto, por favor, la última parte que es el corazón de la exposición del día de hoy. 1, 2, 3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra de Dios, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, todos los que hoy estamos reunidos comprendemos a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar el Evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado, que he investigado, mi Dios Santo, Señor, cale hondo en el corazón de mis hermanos y a mí me haga recordar, bendito Padre Celestial, lo magnífico que son sus órdenes. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Ya. Como preámbulo a un recuerdo de lo ya enseñado, hermano mío, porque vamos a revisar parte ya enseñada en la prédica que antecedió, pero como preámbulo, permítame hacerle una pregunta paradójica. Usted dirá, ¿qué significa una pregunta paradójica? Una pregunta paradójica es una pregunta que no tiene respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles habrán sido los miedos, las ansias, los deseos de los hetitas que fueron usados por el enemigo espiritual como caballito de batalla para ensuciar su relación con el Altísimo? Es una pregunta que ya nadie nos va a contestar, ¿no? Pero sí sabemos el resultado, ¿no? Solo quedó uno, Noé, como adoró en espíritu de verdad. ¿Cuál habrá sido, no? Las ansias, los deseos, los miedos que habrá usado. De la congregación de Israel, sí la tenemos más fácil, ¿no? Lo mismo de los patriarcas, de las familias, luego del diluvio, en todas las etapas de las congregaciones de Israel, abundan los casos que están registrados en las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, el deseo de Lot, ¿no? Por tener ricos pastos para su ganado. Eligió habitar en la zona limítrofe con Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 13, versículo 9 al 11, y sabemos el producto de su elección, ¿no es cierto? Es una historia bíblica, ¿no es cierto? Ahora, su contraparte fue Abraham, su tío, que tenía las mismas necesidades ganaderas o económicas, podríamos decir, pero él descansó en Dios y mediante su contentamiento dejó que su sobrino elija primero.
Ahora hablemos de miedos, pero de miedos estamos hablando de deseos, ¿no? Ahora, de integrantes de la misma familia, ¿ya? Una vez ya pasado la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y eso está registrado en Génesis capítulo 19, versículo 30, se describe lo siguiente, así se escribe: porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Miedo a qué? Un miedo traumático, que se repite el castigo de Sodoma y Gomorra estando él en Zoar. Recuerden que Zoar es también de la misma familia, ¿no? Todos son de Canaán. Miedo a que sus hijas se enamoren de un cultor de la entidad religiosa cananea. Miedo a que terminen como su madre. ¿Se acuerdan que su madre volteó? Simbólicamente ella voltea porque añoraba lo que estaba dejando atrás y se convirtió en sal, ¿no? Miedo a que eso ocurra en sus hijas, no sabemos exactamente, ¿no? Pero pregunto, ¿no hubiera sido mejor reeducarlas? Y él mismo, desconcertado, ¿no hubiera sido mejor pedirle consejo a su tío Abraham? ¿No hubiera sido, repito, mejor opción? Y bueno, no, pues no. Llevó a sus 2 hijas, a vivir consigo como ermitañas, apartadas del mundo, por un miedo. Y esto gatilló nuevos miedos ahora en sus hijas. ¿Qué pasaría por la mente de esas niñas, no? Ahora esa no es interrogante, ¿no? ¿Miedo a qué tuvieron las hijas de Lot para hacer lo que hicieron? Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Sin perder, por favor, el evangelio de nuestro hermano Juan. Génesis capítulo 19. ¿Tenemos? Génesis capítulo 19, versículo del 31 al 36. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Ya? Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. O sea, quiere decir que estaba borrachazo, ¿no es cierto? Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Por favor, ya no lean, escuchen, por favor. De hecho que la acción que ellas tuvieron no es porque estaban degeneradas, o sea, no fue por un deseo sexual, ¿ya? Eso es de hecho, ¿no? No fue un deseo sexual las que las condujo a tener contacto íntimo con un hombre fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque a todas luces, ¿no? Un hombre fuera de la voluntad de Dios. Más bien fue miedo a quedarse solas. Y terminaron como terminaron. ¿Ya? Algunos dicen que fue miedo a perder su herencia. Pero, ¿de qué herencia hablan? Y esa familia había perdido todo. Había perdido todo. Claro, parece que tuvieron alguito, ¿no? Porque compraron vino para emborracharse, ¿no? O sea, no habían perdido esas costumbres, ¿no?
de ahogar sus penas. Moraleja, los miedos, las ansias, los traumas, la vida disipada nunca son buenos consejeros. ¿No hubiera sido preferible que oren, que aconsejen a su padre? Papito, ¿cómo vamos a vivir alejada del mundo? ¿Por qué no consultas con nuestro tío abuelo? ¿Ah? Pero que el orar ante situaciones conflictivas no era una costumbre familiar, ¿no? Ahora, ¿por qué lo sé? ¿Por qué lo digo? Porque en el pasado Lot, ante la sabia propuesta de su tío Abraham de separar sus ganados, de frente eligió con la lógica del comerciante, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica del comerciante? Elige por vista y no con doctrina, ¿ya? Que de hecho una doctrina que en su momento Abraham le había enseñado a su sobrino Lot. Así se hacen las cosas, pero él no. ¡Bum! Yo, aquí me conviene, hasta me voy, dijo. La lógica del comerciante, ¿no? O sea, y la lógica del policía, y la lógica del maestro, y la lógica de cualquiera que no toma en cuenta a Dios. En este caso, fue el hecho de que fue por su ganadería, su comercio, su forma de vivir. ¿No es cierto? Bueno, pues, vayamos ahora a otra etapa histórica y preguntémonos, ¿qué miedos y deseos personales tendría cada uno de los apóstoles? Pero miren, miren el caso pasado, por miedo, ¿no? Todo se gatilla por miedo, ¿no? Por miedo. Miedo a que ocurra algo como ya había ocurrido, miedo a quedarse solas y terrible. Pero volvamos a otra etapa histórica y preguntémonos, ¿qué miedos y deseos personales tendrían cada uno de los apóstoles, no? ¿Qué miedos y deseos personales tendrían cada uno de los integrantes de la iglesia del siglo I de la era cristiana, ¿no? Serían muchos por analizar, ¿no es cierto? Así que solamente vamos a ver uno. Sobre Judas Iscariote. Tuvo deseos de lucrar y robaba de la bolsa como tesorero. Eso está en Juan capítulo 12, versículo del 4-6. Tuvo después miedo a su responsabilidad, a su acción traicionera y se ahorcó. Mateo capítulo 27, versículo 5. Y repito, escuche y grabe sobre la mente, ¿ya? Los miedos, los deseos que no son llevados a Cristo suelen ser malos consejeros, nos nublan y terminan ensuciando todo lo puro, lo noble, lo conveniente que podríamos obtener en esta vida de las manos de Dios. Por favor, yo no deseo inmiscuirme en su vida personal, ¿ya? Pero solamente piense y autoanalícese. ¿Qué miedos tiene usted? ¿Qué deseos tiene usted? Yo sé mis miedos y sé mis deseos. La verdad, pueden variar de persona en persona o de creyente en creyente. Pero vemos lo que ocurre cuando accionamos mediante miedos y deseos sin la doctrina del Señor. Variados, de creyente a creyente, diferentes deseos, diferentes miedos. Pero las recetas de Dios no varían, siempre son las mismas, ¿no? La primera es, salva tu alma, que vas camino al infierno. La segunda es, ¿ya la salvaste? Ahora, permítame que te edifique, pues el mundo donde estás va a intentarte devorar. Permíteme hacerte fuerte, hacerte sabio, ayudarte a rehacer tu camino si te has extraviado por la circunstancia de vida que estás viviendo. ¿Ya? Ahora sí, hecho el preámbulo de lo importante que son los miedos, los deseos, cuando no son entregados correctamente a Cristo, ¿ya? Ahora sí recordemos ahora brevemente las promesas redactadas en Juan
capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos míos, ya lo hemos estudiado, es un recuento nomás, sería ese insuperable abogado que nos ayuda para no caer presos del pecado, lógicamente, ¿no? Ya ese insuperable doctor que nos da recetas ya escriturales cuando la enfermedad espiritual y emotiva amenaza nuestra existencia. Que cuando estamos torpes y sin aparente rumbo, Él nos encasilla en el camino correcto por tomar, que nos empuja, hablando a nuestro espíritu, haciéndole recordar verdades divinas útiles para no perder y o recuperar nuestra paz. Ahora, recordemos brevemente la otra promesa que también ya hemos estudiado, que está redactada en Juan capítulo 14, versículo 27. La promesa dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esta promesa ha requerido cerca de 50 minutos la prédica pesada, así que hoy día solamente me hace un pequeño recuento, ¿no? Y digamos que no es una paz para nada, esa mi paz os dejo, no es una paz barata ya, porque por esta paz Cristo fue a la cruz del Calvario, el único justo por nosotros los injustos, ¿no? Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Una paz sumamente perfecta que catapultó el tener shalom, armonía con el Padre Celestial, armonía con otros seres humanos y con nuestro papel primígeno como raza humana de bendecir a la creación, ¿no? Volvemos a agarrar la armonía para orar correctamente en el mundo. Una calidad de paz, ¿no? Cuando dice mi paz os dejo, una calidad de paz en base al regalo de las virtudes de Cristo, Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, para tener capacidad sobrenatural ante la burla abusiva, la hostilidad, la traición de otros seres humanos, incluso que nos quieran llevar a la muerte, ya, capacidad para imitar a quien murió en la cruz. Y cuando dice la paz que hoy no es como el mundo la da, una educación de parte suya para que nuestra cosmovisión sea diferente y aprendamos a diferenciar. Escúcheme, porque esto es sumamente importante, para que aprendamos a diferenciar la paz que viene de la mano de Dios y la paz que viene del mundo. Esta última paz siempre va, escúcheme y agrábeselo, siempre va a poner en vilo nuestra integridad moral y va a poner piedra de tropiezo para no poder ser pacificadores, reconciliadores y así bendecir a todo otro ser humano. Y espero que todos estemos de acuerdo, ¿no? Una paz maravillosa que se nos promete, perfectas capacidades puestas en nosotros. Repito, ninguno de nosotros la tiene fácil, ¿ya? Pero Él nunca nos ha dejado como huérfanos. Leamos Juan capítulo 14, versículo 18. Dice: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él mora en nosotros mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para educarnos, para convencernos del beneficio de sus palabras, ¿ya? Para que ríos de agua viva combatan desde nuestro interior a nuestro propio favor. Y así nos convence que el Padre Celestial lo ama como a sus hijos y se preocupa por nosotros. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Y así nos convence de que debemos llevar nuestras cargas a Él. Colosenses capítulo 4, versículo 2.
Y así nos convence que nos protege mucho más allá de nuestra propia imaginación. Mateo capítulo 18, versículo 6. Nos convence y nos da paz en la esperanza en que, en base a ese amor, nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos convence, escúcheme, que sus planes de paz, de plenitud, de realidad personal continúan ahí. Para nosotros, para nuestra persona y las asociaciones que lleguemos a conformar. Lea Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 29. Sus planes están ahí. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 29, dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Él tiene planes maravillosos para nosotros. Y creámoslo, ¿ya? La lucha es difícil, pero Él está ahí para nosotros. Así no hemos cantado en la mañana, así no cantamos en la mañana, pero no hemos cantado antes de la prédica. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen hueste de pescado, mira a Cristo el Señor. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Él está ahí para nosotros. Él tiene planes perfectos para nosotros. Él nos ha dado esas bendiciones perfectas. Ahora sí entremos a el meollo de la prédica del día de hoy, que está en el versículo 27 en su segunda parte. Leámosla. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora recordemos cómo inicia este capítulo, ¿ya? Versículo primero dice: no se turbe vuestro corazón, creer en mí, creed también, creer en Dios, creed también en mí. Lo que nos da una claridad, ¿no? Que es sumamente importante este tema para nuestro Señor y Salvador. Inicia y casi cierra lo mismo. Lo que nos lleva a decir, escúcheme, ¿ya? Que todas las promesas dentro de este capítulo tienen esta razón fundamental: cuidarnos, fortalecernos ante las crisis que la turbación y el miedo puede llevar a nuestra existencia, entorpeciendo nuestra integridad, entorpeciendo nuestro trabajo en pos de ayudar a otros. Y si así, o sea, si logra entorpecer nuestra integridad y nuestro trabajo para otros, perdemos estabilidad emotiva, perdemos estabilidad espiritual, perdemos estabilidad ministerial y así vamos perdiendo nuestra paz, pues. Porque después de perder mi integridad, ¿acaso voy a tener paz? Porque después de estar mudo y no poder evangelizar, después de haber sido un loro para la gloria del Señor y estar ahora mudo, ¿va a tener paz? Es imposible tener paz así. Regresemos al versículo 27 y fijémonos en la construcción gramatical de no se turbe, no tenga miedo. ¿Ya? Escúcheme, ¿ya? Ambos, turbe y miedo, ya vienen precedidos por un negativo tajante no, ¿ya? Pero son verbos en imperativo. O sea, implica que Jesús ordena como suplicando una acción por hacer.
Y en esto seamos muy claros, ya, escúcheme, ya. Es un superior en rango, por tanto, una orden en base a lo que sabe Jesús. Sabe lo que nos conviene y conviene a la obra que Él le ha mandado a todo hijo suyo. No se piense, por favor, que turbarse, tarazó, que implica conmoverse, agitarse, alborotarse, confundirse ante algo que nos desorienta, que nos aturde en sí mismo, es pecado, ¿ya? No es pecado estar ante algo que no comprendemos, una acción de otros que nos hace daño, que provoca confusión en nosotros. Eso no es pecado. O vamos en otro tenor, ¿ya? Turbarse, ¿no? En otro tenor, algo que estimule mi excitación, una reacción hormonal. ¿Por qué? Porque ningún creyente es de fierro. Todos somos seres humanos comunes y corrientes. Tampoco se piense, por favor, que en sí mismo tener miedo es pecado. En el griego koiné de iliao, un estado de timidez, de cobardía, de reaccionar con pavor, con pánico en sí mismo, no implica pecado. Es un sentimiento y reacción natural en cualquier ser humano cuerdo. Porque solamente los que están locos no sienten miedo. ¿Ya? ¿Es claro? O sea, por ahí no va la cosa de este mandato divino. Pues el Señor, como ordenador supremo, no es antinatural ni en lo que pide ni en lo que dice. No pide en ambos casos que no sintamos. Pide que no pequemos por lo que sentimos y que no pequemos por lo que deseamos sentir. Eso es lo que pide. Él no va a pedir que no tenga miedo, como algo natural. Él no va a pedir que no me excite y que no me confunda como algo natural. Es lo que me pide que esas situaciones no me lleven a pecar. Permítame explicar. Estamos ante un superior, nuestro Señor y Salvador, el primogénito entre nosotros, que tiene el mismo sentir del Padre Celestial. Se preocupa por nosotros, pues. Usted no se preocupa por su hijo. Él se preocupa por nosotros. El mandato estriba en impulsarnos a reclamar nuestro lugar como su familia espiritual. El mandato estriba en impulsarnos a realizar, escúchenme, su responsabilidad para que las ricas bendiciones de estas promesas tengan utilidad al 100% en usted y en mi persona y en todo nacido de nuevo. Que usemos sus métodos para ser fuertes ante lo que sí o sí va a ocurrir en algún momento de mi vida y de la vida de todo creyente. La turbación, el agitarse, el desconcertarse ante lo hormonal, aquello incomprensible que no comprendemos pero está ocurriendo, que nos puede llevar a tomar pésimas decisiones. Que usemos sus métodos para ser fuertes ante lo que sí o sí en algún momento va a ocurrir en mi vida. Que tenga miedo, que tenga pánico, pavor ante situaciones que son más potentes que mi persona, que son capaces de llevarme a tomar pésimas decisiones. Leamos Salmo, capítulo 34, versículo 14. Salmos 34. Versículo 14. Dice, estamos hablando de la paz, ¿no? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahora vayamos a Salmos 119, versículo 165. Salmos 119.
versículo 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahora vayamos a Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren, no sé si es visible para usted, pero los versículos que hemos leído es un edificio educativo de órdenes por cumplir. ¿Por qué? Porque el amar su ley, el aceptar que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros, ¿ya? Es un edificio educativo que Él pone como defensa ante nuestros miedos y pasiones, la bisagra de la obediencia, de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Un creyente debe ser más que sentimientos, debe amar la ley de Dios porque se sabe sumamente débil, y ella es la que lo va a hacer sabio y va a evitar que por mis deseos, por mis miedos, yo tome malas decisiones. Nuestro hermano en la fe MacArthur, cuando comenta esta porción bíblica, se expresó así: Dios ha perdonado el pasado, ha proveído el presente y garantiza el futuro. Y continúa él escribiendo, ¿no? Quitando así todo lo que trastoca legalmente la paz del creyente. ¿Ya? O sea, todo lo que puede hacerme perder la paz, ¿ya? Él, escúcheme, ¿ya? Él ha puesto a mí la virtud de Cristo, ¿ya? Él mismo en la persona del Espíritu Santo es mi maestro y me enseña y me convence de lo que me meto en mi tutuma. Él ha puesto el libro magistral, ¿ya? Él ha quitado todo lo que puede malograr mi paz. Ya depende de mi persona ser obediente, pues, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8-9. Dice: que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, miedos, pesares, pero Él es el torreón educativo, la fuerza, lo que nos ayuda a que, pese a las situaciones contrariantes, nosotros hagamos lo correcto. Por favor, escúcheme y grábeselo. No nos amarremos a un hoy sensitivo, cuando un miedo o un deseo ponga en juego nuestra integridad moral y nuestro ministerio por ayudar a otros. Pensemos en vencer en el hoy, pero de la mano de Dios, que no nos ha desamparado. Yo puedo parecer destruido, pero no estoy destruido. Yo puedo parecer que he sido engañado, pero Él me va a levantar del fango. ¿Ya? Hermanos, Él no ha dejado ni un huérfano. Él nos ama como nunca nadie nos amó. Él tiene pensamiento de bienestar y de gloria para nosotros, un futuro magistral. Volvamos a las Escrituras, al apóstol Pablo ahora en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 17 al 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea, hermano, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Yo tengo miedos y tengo deseos. Usted no, pero no me voy a dejar engañar por lo temporal, porque yo creo en el Señor, porque tengo que prepararme desde antes cuando llegue esa situación a mi vida, porque yo estoy convencido que Él tiene un plan maravilloso para mí en un futuro. Conclusiones. Jesús durante 3 años se dedicó a enseñarle a sus discípulos a tener shalom, armonía, plenitud, salud y bienestar en todo nivel, en medio de un mundo que los deseaba devorar. Y lo mismo debe intentar cualquier pastor imitador de Cristo para ayudar a su grey. Recordemos que la promesa de paz de que habló Jesús nunca implica vida sin conflictos. No implica eso. No implica una vida consiguiendo lo que yo quiero. No implica eso. Lo que implica esa paz es el fin de la enemistad con el hacedor. Por ello hizo lo que hizo y sigue haciendo. Y por ello simbólicamente se le dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Para acercarnos al Padre Celestial, para acercarnos a su cosmovisión de vida en base a la integridad y el contentamiento. Estamos ante un mandato, hermanos míos, que no implica que sentir miedo o turbarnos en sí mismo es pecado, sino es un mandato a reaccionar en un futuro cercano correctamente, ya que implica que debemos prepararnos anticipadamente cuando venga este hecho que puede trastocar nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos? Reclamando nuestra posición de educandos, de discípulos, de hacedores, para hacernos fuertes mucho antes que vengan los conflictos en la vida. Miren, los creyentes generalmente sucumben muy rápido a los deseos y a los miedos. Son creyentes que pueden ser salvos, pero no se están dejando construir. Por eso es que vienen las tempestades y son llevadas como la mar a cualquier lugar. No permita que eso le ocurra a usted. Acepte ser discípulo. Acepte ser hacedor. Acepte el muro educativo que Dios ha puesto para usted y para mi persona. Les ruego, nunca olvidemos nuestro lugar en la familia espiritual. Estamos para ayudarnos unos a otros, porque el mundo va a intentar robarnos la paz, engullir nuestra integridad, neutralizarnos. Por tanto, debemos ayudarnos en oración, en consejería, en enseñanza. Todos nosotros intentemos mejorar nuestro ejemplo de vida, recordando que la batalla, hermanos, inicia en la mente y se prolonga en nuestras acciones. Y recuerde, por favor, Cristo es nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro baluarte. Cristo nos ha dado un presente y no ha quitado los miedos, no ha quitado los deseos, pero yo le firmo un certificado. Tenemos un futuro glorioso. Y si es posible vencer, porque Dios por nosotros y en nosotros. Puesto de pie, todos juntos vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses. Cuando el miedo y el deseo venga a su vida y usted se ha preparado, hermano, cuando venza va a sentir lo que dice ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando mi corazón, donde están mis ideas,
mis sentimientos y mis proyectos tienen paz porque tiene armonía, shalom con Dios, hermanos míos, ¿ya? Mis deseos y mis miedos no me va a llevar a tomar malas decisiones. Y si las tomo, ya el Espíritu Santo le va a hablar a mi espíritu y me va a decir, Ricardo, ¿qué estás haciendo? Rehaz tu camino. Rehaz tu camino. De ahí es cuando nos acercamos y le decimos, ¿me puedes perdonar? De ahí cuando nos acercamos y decimos, me equivoqué, voy a cambiar mi camino. Pero si no nos dejamos edificar, hermano mío, es que no está reclamando su lugar en Cristo. Usted ni el pastor es el maestro. Todos somos discípulos. Todos somos los pámpanos que si nos alejamos de Jesús, ya, nada bueno vamos a poder obtener. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, por ese bendito mandato, Señor, que no nos hace ver que el tener miedo, Señor, o turbarse en sí es pecado, sino que nos hace ver que usted como mayor rango nos pide que nos preparemos desde antes, Señor, para poder estar fuertes cuando llegue esos momentos conflictivos a nuestra vida. Ayúdenos, papito lindo, por favor, ayúdenos, para que nosotros podamos ser ejemplo de los demás. Ayúdenos, Señor, cuando caigamos en el camino, que nos demos cuenta y recuperamos el rumbo correcto. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted hace por nosotros. Alguien de que está aquí quiere que ore por él o por ella para que sea fuerte en estas cosas de su vida. Hágame una señal y levante su mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Inmediatamente bajen su mano. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, usted ha visto las manos levantadas. Señor, los miedos y los deseos de creyente cambian, Señor. Lo que nunca va a cambiar es su bendita palabra, sus métodos, el poder que usted con mucho amor ha puesto en nosotros. Ayúdenos, Padre, a que nosotros ejerzamos la bisagra en obediencia, Señor, y podamos no dejarnos dominar ni por miedos, ni por deseos, Señor. Porque comprendemos claramente en la Biblia, Señor, cómo esos deseos, Señor, y esos miedos nos pueden conducir a cosas terriblemente aberrantes, Señor. No lo permita, Padre. Ayúdanos para ser fuertes, para ser valientes, para comprender que somos débiles y no creer que con nosotros no es la cosa. Porque todos, Señor, somos enemigos del demonio y a todos nos va a intentar vencer. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.